Buenos días. Reciban la cordial bienvenida a la charla magistral preparada para el día de hoy. Los dejamos con la doctora. Adelante. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carolina Rojas, yo soy residente de cuarto año en ginecología y obstetricia y el tema a tratar el día de hoy es hemorragia postparto. Vamos a hablar de prevención y manejo inicial. Ese va a ser el enfoque de la charla. Listo, entonces en cuanto al contenido, lo primero que vamos a hacer es una justificación de por qué es importante hablar de código rojo. Vamos a hablar de algunas estadísticas importantes. Luego vamos a proceder a definir qué es la hemorragia postparto, la epidemiología básica, los factores de riesgo y la estratificación del riesgo, que es lo más importante y es lo que más me voy a enfocar en la charla, es lo que deben hacer la gran mayoría de los médicos generales y rurales en donde estén trabajando, el manejo preventivo, que ya lo vamos a mencionar, y finalmente entonces vamos a entrar a hablar de la hemorragia postparto, etiología, su diagnóstico, su manejo médico, que es lo más importante, cuando una paciente debe ser llevada a manejo avanzado, manejo quirúrgico, la morbimortalidad materna asociada a la hemorragia postparto y unas recomendaciones y conclusiones finales. Entonces, lo primero es saber que definitivamente la hemorragia postparto es una causa importante de muerte materna. En el 2015, más de 80.000 muertes maternas fueron por hemorragia obstétrica y se describe que más o menos son 150.000 casos anuales. Sí ha habido un descenso en el número de casos por el manejo preventivo que hemos realizado, específicamente el alumbramiento activo. Sin embargo, sigue siendo el líder en causas obstétricas directas de mortalidad materna. A nivel mundial se dice que es más o menos 29.3% de las muertes maternas y 26.7% de los desenlaces adversos severos maternos son por hemorragia postparto. A nivel de Colombia, que es una población con un alto índice sociodemográfico, se dice que más o menos ocupa el 9.3% de las muertes y muertes por hemorragia postparto como tal están descritas en los países de presupuesto bajo o medio, o sea, incluyendo el nuestro, más o menos en el 73% de las causas. Lo más importante es saber que es una causa prevenible de mortalidad materna, de ahí que obviamente sea importante que nosotros sepamos cómo manejarlo y qué realizar en cada caso. La otra justificación es que definitivamente incluso la guía colombiana nos dice que la principal razón por la cual hay alta mortalidad en hemorragia postparto es porque hay tres cosas que ocurren. Uno, una demora en el reconocimiento de la hipovolemia, y eso es lo que vamos a intentar hoy dejar claro en la charla. Falla en el reemplazo adecuado del volumen. Y tres, demora en la intervención quirúrgica de una paciente que lo requiere. Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir la hemorragia postparto. La hemorragia postparto se define por la OMS del 2012 con un método de cuantificación. Nos dice que la hemorragia postparto en el parto vaginal es mayor a 500 cc, la hemorragia postparto severa en el parto vaginal por encima de 1000 cc y la hemorragia postparto en cesárea mayor a 1000 cc. Esa es una definición que definitivamente pues, es muy subjetiva, depende de la estimación visual del médico que obviamente está atendiendo el parto, y eso es lo que hace que sea difícil para pues, en cada momento hacer como una realmente objetivización de lo que requerimos o lo que la paciente requiere en ese momento. Existen varias definiciones descritas en la literatura de las guías internacionales de ginecología del 2012, el ACOG del 2017, el Royal del 2016, la Sociedad de Canadá del 2010, el Royal también a nivel australiano del 2016. Todos, como pueden ver, hablan de cuantificación como tal del sangrado, más o menos a los valores que ya hemos mencionado, pero les quiero llamar la atención a lo más importante, que todos son muy claros en decir que no importa la cantidad de sangrado, sino los signos y síntomas de hipovolemia, el shock y la inestabilidad del paciente. Es decir, cualquier sangrado que me cause inestabilidad es un sangrado que debe llamar la atención del médico y debe estar preparado para atender. En cuanto a la definición entonces de la guía colombiana, la guía de código rojo como tal de 2014, ellos establecen 5 criterios. Uno es la pérdida sanguínea estimada, más de 500 en el parto, más de 1000 en la cesárea, que ya hemos hablado, pero miren que ellos también son muy claros en decir o menor que tenga signos de choque, eso es muy claro. Pérdida de todo el volumen sanguíneo en 24 horas, sangrado mayor a 150 cc por minuto, que obviamente eso es difícil de cuantificar, la pérdida del 50% del volumen en 20 minutos y el descenso del hematocrito mayor o igual al 10%. Entonces, ¿cuál es la propuesta en cuanto a definición? Que nos debe quedar claro de hemorragia postparto. Es cualquier pérdida sanguínea que se presente en el posparto, ya sea en el parto vaginal o en la cesárea, y que cause una alteración clínica, hipovolemia o hipoperfusión tisular, y que vamos a ver prácticamente de inicio en los signos vitales. Esa es la definición como base. En cuanto a la epidemiología, se describe que más o menos el 1 al 10% de las hemorragias son hemorragias postpartos las que ocurren después de cualquier tipo de parto, ya sea parto vaginal o cesárea. Una muerte materna cada 4 minutos se debe a hemorragia postparto. La mayoría de las muertes ocurren en las primeras 4 horas postparto, es decir, que es crítica la intervención que hagamos en el tercer estadio del parto, que es el alumbramiento, y eso ya lo vamos a hablar más adelante.
Se describe que más o menos 3.7 por cada 1000 embarazos van a tener una hemorragia posparto que amenaza la vida, que se describe como aquella que tenga una pérdida sanguínea mayor a 2.5, que tenga coagulopatía o que tenga más de 5 unidades de productos de degradación de la fibrina, según el Royal. Y lo otro importante es que es una causa primaria en 1/4 de las muertes maternas a nivel mundial. En cuanto a los factores de riesgo, entonces para hemorragia posparto los vamos a dividir en 3 categorías. Las categorías maternas son aquellas, pues definitivamente son inherentes a la madre, como la edad avanzada, la nuliparidad, la cesárea previa, la idiomatosis uterina o anemia. La gestación como tal actual, trastornos hipertensivos asociados al embarazo, el embarazo múltiple, el polidramnios, la corionitis, la placenta previa y el abrupcio. Y ya en el momento del parto, cuando admitimos a la paciente, si se realiza episiotomía, si hay retención placentaria, si hay desgarros, ruptura uterina o el peso recién nacido, sobre todo la macrosomía que pues causa sobredistensión de las fibras y genera obviamente riesgo para hemorragia posparto. Dentro de los factores de riesgo, y esta es la parte más importante de la charla, es identificar los factores desde el control prenatal. Es vital que una paciente que llega a nuestro control prenatal desde el primer trimestre, nosotros sepamos si esa paciente debo remitirla para que el control prenatal sea de alto riesgo y esa paciente, por lo tanto, tengamos todas las medidas para que no tenga una hemorragia posparto. Dentro de eso está la enfermedad de von Willebrand. Ya les voy a contar cómo hacemos un tamizaje de aquellos pacientes que puedan tener un trastorno de la coagulación o por lo menos sospechar un trastorno de la coagulación. Tenemos el embarazo gemelar, que eso lo podemos identificar obviamente desde el primer trimestre. Las pacientes que tengan obviamente macrosomía identificada, polidramnios, multiparidad, la obesidad, el antecedente de hemorragia posparto, que a veces no lo preguntamos si es importante, la cesárea previa, la edad mayor de 40 años, identificar anormalidades de la placenta, porque son, como podemos ver, el OR que tiene mayor impacto, placenta previa con RR de 13. Definitivamente, aunque los factores de riesgo son importantes, se ha determinado que hasta el 66% de las pacientes que tienen hemorragia posparto no tienen factores de riesgo identificables. De ahí la importancia también de que sepamos qué hacer si una paciente así no tuviera factores de riesgo, pues cuando presente la hemorragia posparto tengamos todo el manejo apropiado. En cuanto a los factores de riesgo, como les decía, es importante también determinar qué pacientes tienen una sospecha de trastorno de la coagulación, porque hay muchas que definitivamente no van a tener un diagnóstico determinado por hematólogo, ni mucho menos, entonces tenemos que saber qué pacientes deberían ser llevadas a un sitio de complejidad para ser evaluadas. Dentro de eso, lo que tenemos que hacer primero es preguntar esas 3 preguntas para saber si esa paciente da mensaje positivo para trastornos de coagulación o no. Lo primero, si la paciente tiene sangrado genital abundante desde la menarquia o no, que si cumple con uno de los siguientes: hemorragia posparto previa, sangrado en el procedimiento quirúrgico, sangrado en el procedimiento dental, si tiene 2 o más de los siguientes síntomas: equimosis o epistaxis 1 a 2 veces por mes, gingivorragia frecuente, antecedentes familiares de sangrado. Y se considera mensaje positivo cuando alguno de esos ítems, el 1, el 2 o el 3, se cumple. En cuanto a la estratificación del riesgo, es importante saber que la identificación de los factores de riesgo y la prevención, que ya lo vamos a mencionar, nos va a ayudar a hacer el diagnóstico y la preparación de esa hemorragia posparto. Mucho más incluso que lo que habíamos mencionado, estimación o cuantificación del sangrado. No es tan importante para determinar como tal si la paciente está con una hemorragia posparto, sino saber si la paciente tiene riesgos y estar preparados para esa paciente. ¿En qué momento debemos hacer esta estratificación del riesgo? En el control prenatal, que ya lo mencionamos, pero también en el seguimiento anteparto, en la paciente que ya admitimos a trabajo de parto a parto y obviamente en el momento del trabajo de parto como tal. Dentro de los beneficios que tiene esta estratificación, pues nos permite prepararnos como equipo, nos permite confirmar recursos, disponibilidad de hemoderivados, disponibilidad de medicamentos, que esté el equipo multidisciplinario y, lo más importante, remisión oportuna de aquellas pacientes que son de alto riesgo a un sitio de mayor complejidad si lo requieren. Dentro de las escalas de estratificación del riesgo existen varias. La COG nos propone una reciente, del 2017, en la cual ellos establecen el riesgo, básicamente cuando la paciente ingresa al trabajo de parto, dividiéndolo en riesgo mediano y alto, y cuando la paciente pues ya está como tal en el momento del parto directamente. Dentro de ya son los factores de riesgo que ya hemos mencionado, ellos los dividen en mediano, que básicamente son la cesárea previa, más de 4 partos, gestiones múltiples, antecedente de hemorragia posparto, miomatosis de grandes elementos, peso fetal estimado por encima de 4.000, es decir, sospecha de macrosomía, obesidad y el hematocito por debajo de 30. Los de alto riesgo, anomalías placentarias, pues trombocitopenia menor de 70.000, sangrado activo, coagulopatía identificada o 2 o más de los factores medianos. En el intraparto, básicamente son los mismos, dentro de los cuales asocian también, obviamente, un trabajo de parto prolongado con oxitocina, un segundo estadio prolongado, que tenga corionitis o que tenga un sangrado activo dentro de los de alto riesgo.
Entonces, vamos a hablar ahora del manejo preventivo como tal, del alumbramiento activo. Esa es una de las partes más importantes también que tenemos que tener en cuenta, aquella paciente que tenga factores de riesgo que debemos hacer para que no presente una hemorragia posparto. Entonces, el alumbramiento activo se define como aquellas maniobras que hacemos para asistir la expulsión placentaria y prevenir o reducir esa pérdida sanguínea secundaria y que obviamente haya una contracción rápida miometrial que evite la hemorragia posparto. Para eso tenemos 3 elementos que podemos utilizar: los medicamentos uterotónicos, el pinzamiento de cordón y la tracción controlada del cordón. Entonces, en cuanto a la evidencia, hay una revisión de Cochrane del 2015 que nos dice que el alumbramiento activo sí tiene mejoría y reducción de la hemorragia posparto y del riesgo, con un RR de 0.3 estadísticamente significativo. También reduce la anemia por debajo de 9, con un RR también significativo, y la necesidad de transfusión materna. En cuanto a los uterotónicos, comparando la oxitocina intramuscular versus la endovenosa, cuando se aplica en cualquiera de los dos casos, posterior al nacimiento del hombro anterior o inmediatamente después del nacimiento, no hubo diferencias con utilizar cualquiera de los dos tipos de vías en cuanto a hemorragia posparto mayor de 1000, la necesidad de uso de otros uterotónicos o en cuanto a retención placentaria y necesidad de extracción manual, de manera que cualquiera de las dos posibilidades de vía de administración las podemos utilizar sin problemas, según esa revisión de Cochrane del 2018. En cuanto a la carbetocina, también tenemos una revisión del 2012 que nos dice que comparada con la oxitocina IV, específicamente en cesárea, se vio que hay una reducción en el uso adicional de uterotónicos con RR significativo. No hubo diferencias en hemorragia posparto mayor de 500 o mayor de 1000, pero también hay una reducción en la necesidad de masaje uterino durante la cesárea. Por lo tanto, en pacientes seleccionadas, que ya vamos a decir cuáles son las indicaciones, aquellas pacientes que tengan factor de riesgo en la cesárea, estaría indicado colocar la carbetocina. Entonces, estas son las indicaciones que nos establece la literatura. Pacientes, obviamente, con factores de riesgo, como ya los que hemos mencionado previamente: embarazo gemelar, sobredistensión uterina, miomatosis uterina, polidramnios, coriamnionitis y abrupción, entre otros. Para comparar la oxitocina versus la carbetocina, también tenemos una revisión sistemática que se publicó recientemente, 7 estudios, 2012 mujeres, carbetocina versus oxitocina en cesárea, y como pueden ver, los resultados nos manifiestan que efectivamente hubo una reducción de la hemorragia posparto, de la transfusión y de la necesidad de otros uterotónicos con RR significativos. Por lo tanto, nos dicen que es efectiva como tal para la reducción de la hemorragia posparto y la transfusión en cesárea, pero que hay que mirar obviamente que sea costo efectiva también, con unas indicaciones precisas que ya hemos mencionado. En cuanto a la tracción de sostenida del cordón, que es el tercer elemento como tal del alumbramiento activo, entonces tenemos evidencia también de Cochrane del 2015 que nos muestra que no hay diferencia como tal para la hemorragia mayor de 1000, pero sí redujo la remoción manual de la placenta, redujo la hemorragia posparto mayor de 500 y la pérdida sanguínea, así como el tiempo como tal del tercer estadio. Por lo tanto, también se recomienda realizarlo como parte del alumbramiento activo. Como recomendaciones entonces finales que nos da tanto la CO como la guía canadiense del 2018 para el tercer estadio como tal del trabajo de parto, nos dicen que el alumbramiento activo se debe realizar en todos los partos como tal y debe ser ofrecido a todas las pacientes, que la oxitocina se debe administrar 10 unidades en cualquiera de las vías, pero debe ser administrada inmediatamente después del nacimiento del hombro anterior. La carbetocina se debe utilizar en la cesárea electiva para prevenir la hemorragia posparto en pacientes que tengan factores de riesgo. La metilirgonobina o el misoprostol se utilizan en caso de que no tengamos disponibilidad de oxitocina y carbetocina para, obviamente, el alumbramiento activo. Cuando se pueda realizar el pinzamiento después de los 60 segundos, se realizará sobre todo en aquellos pacientes recién nacidos que son pretérmino, para disminuir la hemorragia intraventricular, pero no para disminuir como tal la hemorragia posparto, y eso nos tiene que quedar claro. La tracción sostenida del cordón reduce también como tal la hemorragia posparto y la pérdida sanguínea, que ya lo vimos en la evidencia, y no hay evidencia tampoco de que si se demora la placenta en salir los 30 minutos, 40 minutos que están descritos por la OMS, que es la definición de retención placentaria, aumente la hemorragia posparto. Por lo tanto, se puede esperar ese tiempo sin necesidad de que pensemos que la paciente va a aumentar como tal el riesgo de hemorragia posparto. Cuanto a la etiología, entonces creo que eso lo hemos escuchado varias veces, las 4 T's que son importantes: tono, trauma, tejido, trombina. El tono, que se presenta en un 70% de la tonía uterina; trauma, lesiones obviamente del canal del parto; 9% retención de tejidos; trombina, que es alteraciones como tal de la coagulación, está en un 1%. En cuanto al tono, pues puede haber sobredistensión como tal por parto prolongado o agotamiento de la fibra muscular también por parto prolongado, coriamnionitis y también todo lo que nos cause sobredistensión de las fibras: gestación múltiple, polidramnios, macrosomía, gran multípara.
Dentro del trauma, obviamente, pues desgarros del canal del parto, ruptura uterina o inversión uterina. A nivel del tejido, por retención placentaria, ya sea pues por retención de restos placentarios o anormalidades de la placenta, definitivamente como acretismo o placenta previa. Y en la trombina, pues las alteraciones de la coagulación, ya sean adquiridas o congénitas, que también tenemos que identificar. Cuanto a la presentación clínica, se divide en temprana y tardía. La temprana es la más común, la más severa, la más frecuente. Se presenta en las primeras 24 horas, por lo general las primeras 2 horas después del parto. La tardía, que se presenta entre las 24 a 6 semanas postparto, se presenta solamente en el 10 al 15% de los partos. Cuanto al diagnóstico clínico, existen varias clasificaciones para poder determinar cuánto es la pérdida sanguínea. Pues ahí está la de Benedetti, la de Bonar, la de Coque, ya les vamos a mostrar la que nos muestra la guía colombiana. Lo importante, más allá de la cantidad y del porcentaje como tal de hipovolemia que tenga la paciente, es determinar con los signos vitales rápidamente en dónde se encuentra ubicada la paciente con cualquiera de las clasificaciones que utilicemos para saber iniciar de forma oportuna el manejo como tal del shock hipovolémico. Lo más importante, como les dije, signos vitales de la paciente. Existen esos criterios, que son los criterios del Maternal Early Warning, que nos hablan de qué paciente definitivamente está crítica y esa paciente que tenemos que empezar a intervenir de forma rápida. Aquella paciente que tenga hipotensión, taquicardia, taquipnea, desaturación, oliguria o alteración de la conciencia. Recordemos que la alteración de la conciencia inicialmente va a ser agitación, confusión y después ahí sí una pérdida de la conciencia. Entonces tenemos que tener eso en cuenta también pues al inicio como tal del shock hipovolémico. Para la parte clínica se ha determinado el índice de choque. El índice de choque es la relación entre la frecuencia cardíaca y la tensión arterial sistólica, que es un predictor clínico. Incluso se ha visto que tiene cambios más tempranos que los signos vitales que acabamos de mencionar y se recomienda por eso utilizarlo como parte pues, de la predicción de aquella paciente que va a tener una hemorragia postparto severa o aquella paciente que va a requerir transfusión masiva. Lo normal es para las embarazadas es un índice de choque entre 0,6 y 0,7, pero se ha visto que cuando está por encima de 0,9 se relaciona con hemorragia postparto severa, con transfusión masiva e ingreso a la unidad de cuidado intensivo y obviamente directamente relacionado con la morbimortalidad materna. Entonces, para eso les traigo esta revisión del 2017. Es una revisión con 11 estudios, 1.660 mujeres, que determinó simplemente qué indicadores clínicos teníamos que ver en la pérdida sanguínea, qué servía y qué no servía para determinar si la paciente estaba crítica. Miraron obviamente frecuencia cardíaca, tensión arterial, el índice de choque, establecieron también hemoglobina y hematocrito, aunque fueron muy claros en decir que estos son variables que pueden cambiar porque obviamente inicialmente hay pacientes que por el choque severo de una vez iniciamos transfusión y por lo tanto estas variables pues van a ser modificadas y lo que siempre hacemos es evaluar la placenta, el canal vaginal y los gases arteriales, pero como hallazgos ya secundarios. Ellos concluyen que la identificación temprana de la hemorragia postparto está determinada directamente por los signos vitales y que el índice de choque fue el que determinó con mayor proporción qué pacientes eran las críticas y las que requerían intervención inmediata. Por eso, pues la invitación a que utilicemos el índice. En cuanto al diagnóstico, como les dije, entonces, una vez que sabemos cómo están el índice de choque, cómo están los signos vitales, ubicamos a la paciente en el grado de choque, si es compensado, leve, moderado o severo, dependiendo de las alteraciones del sensorio, la perfusión, el pulso, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Es muy importante tener en cuenta aquí la clínica más que la estimación de la cuantificación del sangrado. Repito nuevamente, eso puede ser muy subestimado la cantidad de sangrado y se puede subestimar más o menos en el 50% según los estudios entre una persona y otra. Por eso se recomienda que utilicemos más la clínica más que la cuantificación del sangrado. En cuanto a los paraclínicos que se deben utilizar en hemorragia postparto, los básicos que siempre solicitamos, hemograma, hemoclasificación, tiempos de coagulación, fibrinógeno y gases arteriales. ¿Por qué gases arteriales? Les traigo esta revisión del 2018 que nos dice que los gases arteriales, específicamente el lactato y la hiperlactatemia, se ha determinado que es un factor también predictor clínico de transfusión masiva, al igual que el índice de choque que ya habíamos mencionado. Con este estudio retrospectivo de 302 mujeres con hemorragia postparto, 101 que tuvieron transfusión masiva, que fue el 33.4% de la población, se dieron cuenta que el índice de choque era mucho mayor en aquellos pacientes que requerían transfusión masiva, que eso ya lo hemos mencionado, 1,1 versus 0,8, y el lactato también, 4,5 versus 2,2, con curvas de RO que fueron realmente aceptables para las dos pruebas, 0,7 y 0,77 también para el índice de choque y el lactato. Por lo tanto, ellos nos dicen que son predictores de aquellas pacientes que van a requerir transfusión masiva y que tienen hemorragias postparto severas. Entonces, aquellas pacientes que tengan hiperlactatemia o tengan un índice de choque por encima de 0,9, inicialmente son pacientes que por lo general van a tener una hemorragia postparto severa, debemos hacer una intervención inmediata, van a requerir por lo tal UCI y pues debe ser el seguimiento obviamente mucho más estricto.
Estos son los hallazgos del estudio que les acabo de mostrar para que vean cómo el lactato definitivamente sí es mucho mayor en aquellas pacientes que requieren transfusión masiva. La diferencia obviamente de transfusión fue importante, 15 versus 4, y la admisión a la unidad de cuidado intensivo, así como el número de días que estuvieron en esa unidad, pues obviamente también fue estadísticamente significativa la diferencia. Aquí podemos observar la curva de ROC que les mencioné, ambas con pues, valores predictivos buenos, valores predictivos positivos del 58 y 67%, con una buena especificidad, y con ORs que definitivamente nos determinan que las pacientes van a requerir mayor transfusión masiva, con un índice de choque con un R de 10.2 y para lactato de 1.5. Una vez que entonces ya activamos el código rojo, sabemos cómo está la paciente, los signos vitales, establecemos su grado de choque, entonces empezamos el manejo como tal. El manejo inicial, oxígeno, asegurar obviamente 2 accesos venosos gruesos, recomienda las guías 14, 16, establecer obviamente un monitoreo constante de los signos vitales, solicitar los paraclínicos que ya mencionamos, iniciar la fluidoterapia, hemoderivados. Si la paciente tiene un índice de choque mayor de 0.9, se debe iniciar inmediatamente transfusión de 2 unidades. Ya lo vamos a hablar un poquito más adelante, más a fondo. Obviamente evitar la hipotermia, establecer la causa, ya lo mencionamos previamente, tono, trauma, tejido, trombina, empezar a evaluar todas las posibles causas e iniciar el manejo médico. Dentro del manejo médico, pues, masaje uterino, oxitocina, prostaglandinas, metilirconobina, ya vamos a hablar de las dosis que nos recomienda la guía, y ya aquellas pacientes que no tengan, pues, como tal respuesta con este manejo, que más o menos es después de los primeros 20 minutos, es lo que recomiendan ellos, empezar a evaluar si requiere un manejo avanzado, pensar en otras, pues en otras opciones como el taponamiento con balón intrauterino, la estructura de Lynch, la ligadura arterial hipogástrica y la esterectomía, que eso, obviamente si estamos en un sitio de primer nivel, segundo nivel, estaríamos pensando en aquellos pacientes pues que nos toca empezar a hacer remisión como tal de la paciente. Entonces, en cuanto a la fluidoterapia y hemoderivados, lo primero es iniciar pues, el bolo de cristaloides calientes, 500 cc es lo que nos recomiendan, y ya después 300 a 500 cc después de la respuesta hemodinámica. En aquellas pacientes que tengan shock severo se recomienda inicialmente bolos pues así de pequeños, pero que más o menos en los primeros 20 minutos completemos 2000 cc. Como les decía, en aquellas que tengan shock severo se recomienda con el índice de choque mayor de 0.9, algunos hablan de mayor de 1, o que no tenga respuesta con los cristaloides que ya hemos mencionado, iniciar la transfusión con 2 unidades de glóbulos rojos de O negativo sin cruzar y ir cruzando el resto de las pruebas mientras empezamos a colocar la transfusión de estas 2 iniciales. Siempre que sospechemos transfusión masiva, después de 6 unidades, algunos hablan de más de 10 unidades en 24 horas, iniciar pues entonces con la transfusión de relación 1-1-1, uno de glóbulos rojos, uno de plasma fresco congelado y uno de plaquetas. Y reevaluar constantemente a mi paciente con los paraclínicos que tenga para ver si tiene indicaciones de transfusión, si al principio ya no las tenía, como por ejemplo hemoglobina menor de 7, o si en algún momento ese índice de choque se vuelve mayor de 0.91 en alguna literatura. Como les decía, el otro es el manejo médico, pues el masaje uterino bimanual, como lo estamos viendo, con una de las manos pues en puño, la otra obviamente a nivel abdominal y haciendo compresión completa del útero con el fin de que esas fibras miometriales pues intenten hacer contracción contra los vasos que están sangrando. En el manejo médico, pues los uterotónicos que conocemos, la oxitocina se recomienda una dosis de 40 unidades en 500 pasada a 125 cc hora, bisoprostol 1000 microgramos intrarrectales y la metilirconobina 0.2 miligramos intramuscular. Recordemos que no se puede utilizar en pacientes hipertensas, pero pues en el resto de las pacientes podríamos utilizar como manejo de tercera línea después de los otros 2 medicamentos en el manejo médico como tal. Para el manejo médico también tenemos los antifibrinolíticos como el ácido tranexámico, que recomienda una dosis de 1 gramo IV cada 6 horas por 4 dosis. En la guía colombiana solamente la establecen para estas indicaciones claras: traumatismos del canal del parto, sospecha de trastorno de la coagulación por historia clínica y que no ceda al manejo inicial que ya mencionamos. En cuanto al ácido tranexámico, se recomienda también que no se deben como tal exceder más de 2 gramos en 24 horas. Se puede repetir una segunda dosis a los 30 minutos si definitivamente no hay respuesta con la primera dosis. Otras opciones de agentes hemostáticos que tenemos, el acetato pues la desmopresina, que se utiliza sobre todo en aquellas pacientes que tengan uremia, disfunción plaquetaria o que tengan un von Willebrand tipo 1. Los factores 7 recombinantes, también aquellos pacientes que tengan déficit del factor como tal, y concentrados de fibrinógeno o de protrombina, dependiendo ya si la paciente tiene como tal alteraciones, por ejemplo, que esté utilizando warfarina y que es una coagulopatía pues, secundaria que estaba en el manejo con warfarina, o concentrados de fibrinógeno en aquellas pacientes que tengan fibrinógeno por debajo de 200. Las guías de la COC son muy similares a la guía colombiana. Les quería traer solo para mostrarles que pues, el manejo médico que ellos proponen es muy similar. También nos proponen, obviamente, evaluar las 4 Ts.
nos dan también el ácido tranexámico como una opción de segunda línea en aquella paciente que no mejora y empezar a pensar en manejos avanzados como los que ya mencionamos previamente. Y pues aquella paciente que definitivamente nos llega con pues un colapso cardiovascular, obviamente empezar a hacer la reanimación como pues base ACLS. Pero hay una nueva guía, que es la guía de la OMS del 2017, que nos habla de un nuevo manejo para el ácido tranexámico. Esta guía del 2017 nos establece que el ácido tranexámico se puede utilizar en toda hemorragia posparto, independientemente de que sea trauma o de que haya alteración como tal, pues como tal en la coagulación o no, porque ellos nos dicen que en las primeras 3 horas está demostrado, ya les voy a mostrar el estudio que pues, nos evidencia esto, se puede mejorar la hemorragia posparto y se puede dar incluso una segunda dosis, como les decía, a los 30 minutos, y se ha visto que muchas de las mujeres responden al ácido tranexámico si se inicia en las primeras 3 horas después de la hemorragia posparto. Por eso la guía de la OMS no la establece, ya no como un tratamiento de segunda línea, sino como un manejo de primera línea que se debe utilizar en las primeras 3 horas. Y este es el estudio que nos respalda lo que les acabo de mencionar, la recomendación de la OMS. Es un estudio que se realizó multicéntrico, se publicó en el 2017, doble ciego, placebo control, con 20.060 mujeres mayores de 16 años que tenían diagnóstico de hemorragia posparto en 193 hospitales con 21 países. De marzo del 2010 a abril de 2016. Dividieron a la población en pacientes que se les puso 1 gramo de ácido tranexámico y si persistía el sangrado les colocaban la segunda dosis a los 30 minutos, versus aquellas que solo les colocaban pues un placebo y miraron cómo fue, si hubo como tal reducción del sangrado y de la mortalidad, y efectivamente una reducción como tal de la mortalidad y del sangrado en aquellas pacientes que se les colocó el ácido tranexámico versus aquellas que se les colocó como tal el placebo, y tampoco hubo diferencias como tal en los eventos tromboembólicos, que sería el otro también como punto que nos preocuparía en cuanto al ácido tranexámico. Entonces, esta es la evidencia que les muestro de este estudio. El sangrado definitivamente sí fue menor en aquellas pacientes con ácido tranexámico, que fue estadísticamente significativo, como podemos ver en aquellas, independientemente de la vía del parto o de la causa, sí pues favorecieron pues como tal el sangrado y la disminución de la mortalidad de aquellas que se utilizó el ácido tranexámico. Y también podemos ver cómo definitivamente sí favorece el ácido tranexámico si lo utilizamos en las primeras 3 horas, que es lo primero que vemos a mano izquierda, pero si lo usamos después de las 3 horas, a mano derecha definitivamente ya no tiene beneficio y el placebo sería superior. Entonces, por eso la recomendación, utilizarlo en las primeras 3 horas, sin importar la causa de la hemorragia posparto. Entonces, a modo de recopilación, lo que hemos hablado hasta ahora es que debemos activar la hemorragia posparto, establecer los signos vitales, llamar al equipo. Si sabemos que estamos en un sitio de baja complejidad, nivel 1 y 2, inicialmente avisar al CRUE que tenemos una hemorragia posparto porque no sabemos si vamos a tener que salir en traslado con esa paciente. Hacer todo lo que dijimos en cuanto a oxigenación, pues canalizar las 2 venas, tomar todas las muestras que dijimos, iniciar la fluidoterapia que mencionamos, sonda vesical para mantener un gasto urinario constante y identificar si estoy reanimando bien a mi paciente o no, hacer toda la revisión uterina, el masaje uterino bimanual, iniciar el manejo médico que ya mencionamos previamente y reclasificar nuevamente a mi paciente en el choque y establecer si hay respuesta a ese manejo inicial o no. Si no lo hay, la paciente está inestable hemodinámicamente, pues tengo que pensar que la paciente requiere manejo avanzado como el que ya mencionamos y debo iniciar obviamente el traslado, porque esa paciente probablemente también va a requerir unidad de cuidado intensivo, transfusión masiva. Si hay respuesta, entonces tengo que iniciar la vigilancia del código, pues como tal, rojo. Y esa vigilancia del código rojo se debe realizar mínimo por 4 horas después de como tal el evento. Cada 15 minutos debo evaluar sangrado y tono, debo evaluar los signos de perfusión que ya mencionamos, continuar los líquidos a dosis altas, recomiendan incluso los uterotónicos a dosis de 100 cc hora, como tal definir si la paciente constantemente requiere transfusión, que ya lo habíamos mencionado también, hemoglobinas menores de 7, índices de choque mayores de 0,9, mirar la oxigenación, antibiótico profiláctico, porque sabemos que muchas veces son pacientes que tenemos una manipulación importante como tal de toda el área genital, 4 dosis de cefalosporinas de segunda generación es la recomendación, y les traigo esta hoja que es la hoja que la guía nos recomienda para hacer el seguimiento, en donde colocamos todos los datos de la paciente, como es el seguimiento del tiempo cero, en el primer minuto, 20 minutos, 20, 60 minutos y obviamente el seguimiento ya después para completar las 4 horas después del código rojo y establecer cómo es como tal la respuesta de nuestra paciente. En cuanto a los manejos avanzados, entonces tenemos 4. Realmente la restauración de la anatomía normal es el básico, es lo que debemos intentar hacer todos cuando estamos ante una hemorragia posparto, identificar desgarros del canal vaginal, restos placentarios, hacer una revisión uterina adecuada.
Si definitivamente esto obviamente no hay control, entonces tenemos que empezar a otras medidas como la disminución del flujo sanguíneo por medio de ligadura hipogástrica o embolización de arteria uterina, compresión vascular con medidas como suturas mecánicas compresivas y taponamiento pues como tal intrauterino, y como última medida la esterectomía, que pues la gran mayoría de la literatura nos recomiendan por obviamente la urgencia, la cantidad de sangrado que hay, obviamente los cambios fisiológicos del embarazo que hacen que la vasculatura sea mucho mayor, que sea una histerectomía supracervical. En cuanto al taponamiento entonces del balón intrauterino, podemos utilizar varios. Obviamente el Bacri es el que está descrito, que se llena con 500 cc, que es el que podemos ver en la imagen. Lo ideal sería que fuera un balón que podamos nosotros identificar y cuantificar cuánto es el sangrado. Se puede utilizar el Afole, como les digo, el Bacri, incluso el Sextain Blakemore, que se utiliza para hemorragias de vías digestivas altas. Pero si definitivamente no tenemos nada más, se puede utilizar un catéter con un condón, se amarra como lo estamos viendo ahí, con una seda, se insufla y se trae a la paciente pues, en el traslado, mientras obviamente hacemos el control del sangrado. El balón de Bacri, que lo podemos ver ahí, ese es el balón de Bacri como tal establecido, tiene su punta de drenaje, tiene su punta donde lo vamos a insuflar y la punta donde va a ir como tal todo el sangrado que vamos a empezar a cuantificar, cómo debe ser colocado en la mano pues, izquierda de ustedes, a mano derecha, cómo está pues cuando definitivamente no está adecuadamente colocado, porque no va a ser una adecuada compresión y no nos va a hacer el efecto que queremos de control de sangrado. Las suturas de compresión vascular, descritas Lynch, Heyman, la idea es colocar suturas que lo que nos haga es compresión como tal uterina, con el fin de disminuir obviamente la causa más importante que es la atonía uterina. Y la esterectomía supracervical, que como les dijimos, obviamente va a depender de esa paciente que no responde, pero también obviamente de otras características, la causa, el perfil obstétrico obviamente de la paciente, para determinar obviamente si esto es la última medida para aquellas pacientes pues que definitivamente no respondan. En cuanto a la morbilidad para la hemorragia posparto, pues definitivamente sí causa una morbilidad materna importante, anemia ferropénica severa, síndrome de Sheehan, que es el infarto pituitario secundario, obviamente a esos choques hipovolémicos severos, exposiciones a hemoderivados de forma masiva que van a llevar, obviamente pueden llevar a efectos adversos por esa transfusión masiva, coagulopatías que debemos sospecharlas ya después de la primera hora como tal de hemorragia y disfunciones multiorgánicas secundarias al shock. Les traigo finalmente esta revisión, es un estudio retrospectivo del 2012 al 2013 que buscó ver el impacto que tiene la hemorragia posparto en la mortalidad y en la estancia hospitalaria. Ellos tuvieron una tasa de hemorragia posparto del 3% de su población, 76% por atonía, sigue siendo la causa más importante, 23% en causas no atónicas, y se dieron cuenta que definitivamente la estancia hospitalaria era mucho mayor en la hemorragia posparto, como lo podemos ver, 3.6 versus 2.9 versus 2.6 días, y fue estadísticamente significativo, y la mortalidad pues también mayor en aquellos pacientes con hemorragia versus las que no tuvieron hemorragia. Y por eso nos dicen que obviamente las intervenciones que hagamos para disminuir la hemorragia posparto y sobre todo para prevenirla, que es lo que hemos reiterado durante la charla, pues van a ser costo efectivas. Estas son las gráficas de esta revisión, donde nos muestran definitivamente la estancia hospitalaria, como es mucho mayor en las pacientes con hemorragia posparto, y sobre todo específicamente hemorragia posparto no atónica, como retención placentaria y coagulación, defectos de la coagulación, y la mortalidad también fue mayor en esas pacientes, hemorragia posparto no atónica, en estas dos causas, y segundo, pues la hemorragia por atonía. Como conclusiones de la charla, definitivamente la hemorragia posparto es un proceso complicado, multifactorial, en donde prima sobre la cuantificación del sangrado el estado clínico del paciente, y inicio obviamente inmediato el manejo una vez que identifiquemos el grado de choque de la paciente. Clave para la reducción de la morbimortalidad materna para hemorragia posparto, hacer una estratificación del riesgo, los momentos en donde debemos hacerlo y un manejo preventivo con el alumbramiento activo en el tercer estadio del trabajo de parto. Y eso es todo, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Carolina Rojas por su charla magistral del día de hoy. Recordamos que esta charla fue transmitida en vivo a través del Facebook Live del hospital. Pueden revivirla en nuestra cuenta de YouTube y en la cuenta de Twitter para que algunos de los compañeros no la pudieron ver el día de hoy para que les puedan comentar. Muchas gracias. No, ya está tranquila.